y hacernos conscientes que no, que esas estrategias que funcionaron en otros tiempos no pueden continuar. Los que afirman que no hacen política, recuerdo que nuestro dictador personal, particular, español, Francisco Franco Bahamontes, una vez afirmó aquello, aconsejó a un joven, ¿no? Dijo: joven, haga como yo, no se meta en política. Quien dice que no se mete en política resulta que es el que decidió la política española durante 60, 70 años y todavía lo arrastramos, etcétera. Digamos, no podemos caer en esos errores que incluso son ofensivos. La politización consciente tiene que llegar, y allí estoy, y si hubiera continuado mi batalla hubiera sido bastante radical, tiene que llegar al menos hasta donde queramos, en el sentido que cualquiera, la democracia de calidad avanzada, como mínimo tiene que poder presuponer, como ya decían los griegos, que cualquier ciudadano o ciudadana pueda plantear en to mesón, en medio, su problema, un problema, y que ese problema se politice, sin que alguien le diga: no, eso no toca, o eso no es suficientemente amplio, universal, eso le afecta a usted y a la mitad de la humanidad, solo, ¿no? O eso le afecta solo a... No, si de verdad te afectara a uno solo, bien, tendrá menos valor que una ley sobre el empleo, etcétera, pero puede ser digno de ser politizado. Pero es que además, seamos sinceros, las politizaciones que estamos planteando son politizaciones de un alcance enorme. El alternatismo, no sé qué, para hablar de todas las esquinas. Y me parece que que ya está muy bien alcanzada, al menos, digamos, en estos foros del feminismo, me parece que es que la mitad de la humanidad, por Dios, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que todos somos agentes culturales, todos somos agentes políticos en menor o mayor grado, microfísica del poder, y que, por lo tanto, cuando hacemos respuestas como esta respuesta banal y sin pretensiones de uno mismo, estoy haciendo una cierta política. Me gustaría convencerles, me gustaría movilizarles, me gustaría que fuéramos más amigos y que cambiara un poco todo, ¿no? Eso tiene sus limitaciones, pero es política, y de la mejor, de la buena. No la de Carl Smith, y ahora voy con el querido profesor Anchides, que os no sé cómo mal, que he conocido hoy, pero que creo que nos entenderemos, que va también en esta línea. Si no vamos trabajando de esta manera, que he planteado también la línea del doctor Norbert Bilbein o del doctor Marcelo, sí que la perspectiva de Carl Smith es inevitable. Yo preveo y iba a argumentar que en el futuro la cultura cada vez será más objeto de politización. Y eso es positivo y negativo. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que la politización inevitablemente es el signo de que allí hay conflictividad. En el sentido que allí hay una parte de la población al menos que exige que se le piense, digamos, su problema, su dificultad, su conflicto. Claro, y eso introduce conflictividad. Yo puedo entender los ingenuos machistas que dicen: ay, antes que las mujeres se pusieran feministas, todo era más tranquilo. Como aquellos cortesanos del Ancien Régime que decían: hombre, antes que las masas burguesas, no proletarias, burguesas, se pusieran allí tenderos a reivindicar sus derechos, qué tranquilo que era todo, éramos más amigos. Algo de eso dice Tocqueville, un autor que he reivindicado. Éramos más amigos, éramos... claro, era más fácil, porque un problema estaba subsumido. Unos les tocaba, sin que aquello se planteara, la parte, digamos, difícil, y los otros se decían... Y sí, había una especie de armonía social
Bien, digamos que en muchos aspectos, por ejemplo, hoy está claro que la politización de la cultura con el multiculturalismo, que es un tema clave que ha trabajado mucho el doctor Norbert Gilbey, acentúa. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades son cada vez más multiculturales. Entonces, claro, en el momento en que todos éramos, digamos, occidentales, sin problemas, y todos de la misma religión, etcétera, parecía que no había conflicto y que la cultura no era importante. ¿Por qué? Porque estábamos de acuerdo en lo básico de la cultura. En el momento en que vienen poblaciones que son de otra religión, de otra cultura, etcétera, y reivindican, levantan la mano, tenemos un problema allí. Sí que es verdad que es signo de más conflictividad, porque lo politizado inevitablemente muestra que hay un problema, pero al mismo tiempo es la única esperanza, la única salida democrática, y es que cualquiera pueda poner en tomesón, en medio, su problema, lo discutamos entre todos, sin decir, no, el tuyo no, el mío sí que es importante, el tuyo no, ¿no? Ese tipo de cosas lo discutamos, miramos a ver qué solución se le puede dar, etcétera, y se pacifique, se reconozca, se reconcilie, en términos hegelianos, aquella problemática, y se evite la dicotomía ellos, nosotros, que sería la smithiana y que llevaría a la guerra. La democracia es la mejor alternativa a la guerra. Es verdad que la politización de lo político, de lo cultural, de lo particular, puede parecer que amenaza la tranquilidad consuetudinaria tradicional de las sociedades humanas como info, ¿no? Pero yo creo que no, que sencillamente lo que hacía era tapar problemáticas que sencillamente no se dejaban emerger, no dejaban aparecer. Creo que ahora aparecerán más, con lo cual es verdad que nuestros tiempos son más complejos, y es verdad lo que dice Ulrich Beck, que nuestra sociedad es una sociedad de riesgo, pero también es la única esperanza, que los que no han tenido voz tradicionalmente tengan voz, se les escuche, se visibilice su problemática, se reconozca, se asuma, se cure, se acepte en cierta medida, se cure esa conflictividad. Y esa es la democracia de alto nivel que de alguna manera tenemos todos. Y la segunda perspectiva de su pregunta, y perdonad que yo no tengo la virtud de la brevedad del doctor Renato, es ese economicismo, econometrismo que de alguna manera nos domina y terminará aplastándonos. Lo he pensado mucho. Yo he recogido una polémica que hubo hacia el 95 sobre el pensamiento único, lo he publicado, he pensado mucho sobre él. Creo que eso amenaza a un pensamiento único muy peligroso, que además en las estructuras de las grandes organizaciones internacionales emerge de lo llamado consenso de Washington, que es muy peligroso y contra el cual hemos de luchar. Y creo que el giro cultural claramente es, digamos, una vanguardia en contra de esa perspectiva. El que a mí me guste plantear los problemas unitariamente, holísticamente, no quiere decir que abogue por un pensamiento único, sino al contrario, por reconocer la diversidad, el valor de cada uno, reconciliar y aceptar las diversidades, etc. Por tanto, en contra de un pensamiento único hegemónico que elimine eso, lo haga imposible. Al contrario, que ese monstruo que usted define econométrico, que se le pueda decir, sin parecer ingenuo, utópico o metafísico, decir, bien, de acuerdo, la economía es importante, pero la justicia también, la dignidad también, no sé, digamos, el dinero, el consumo, la calidad de vida en ese aspecto es importante, pero hay otros elementos esenciales de calidad de vida que también merecen su aspecto, y que ese consenso de Washington o pensamiento único no ve, no concibe y se ríe.
¿Usted cree que es importante? Estamos hablando de lo financiero, los flujos financieros internacionales, la economía. China es una amenaza para la economía. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y aquí y ahora, ¿por qué también no podemos romper eso y decir la dignidad humana era importante y lo continúa siendo? Incluso más allá de lo económico y del coste que ello lleve. ¿Cuánto tenemos que gastar para garantizar, digamos, a la población un mínimo de dignidad? Mala pregunta. O bueno, quizás se puede hacer, pero digamos que decir no tenemos dinero y por lo tanto ya no planteamos la pregunta es el error. Quizás para llevarlo a la práctica vale la pena intentar. Y creo que además se puede conseguir mucha dignidad y mucha justicia sin atender tanto dinero. Y a veces se pide otras cosas que no meramente económico, etc. Eso también es una trampa de ese monstruo econométrico que usted ha visto perfectamente, ¿no? Es decir, no, ya lo haríamos, yo soy muy sensibilizado por eso, pero hay tanto dinero que es imposible. A veces son otras cosas lo que se reivindica con dignidad y respeto y justicia. Muito obrigado ao professor Dr. Gonçalo Marius. Já esgotamos o tempo previsto para a conferência inaugural. Eu agradeço muitíssimo ao professor Marius, ao professor Gilbeni. Lembro a todos que nós teremos agora, imediatamente em sequência, a mesa redonda Cultura, Estética e Estado. Será integrada pela professora doutora Georgia Sequinato, que falará sobre alta modernidade e a proposta de educação estética de Schiller. Eu falarei um pouco sobre uma iniciação ao giro cultural e aos seus desdobramentos nos saberes jurídico-políticos, e o professor Raoni Bielchowski falará sobre a democracia em bases culturais, por uma perspectiva culturalista da experiência democrática. Lembro que, no caso das mesas redondas, nós temos falas mais curtas para permitir um debate maior e suspendo a sessão durante 2 ou 3 minutos para que nós possamos recompor a mesa e os presentes possam se acertar. Alguns chegaram mais ao final, ainda não tomaram assento à plateia, e agradecendo imensamente ao nosso pensador seminal, Gonçalo Marius, pela exposição genial que fez até aqui, e sei que intervirá em outros dos nossos debates. Muito obrigado até aqui, e penso que estamos começando muitíssimo bem as nossas atividades. Muito obrigado a vocês.